Bienvenidos. Como ustedes saben, vamos a estar haciendo una serie de investigaciones sobre diversos temas en forma alternativa. Hoy particularmente vamos a tener un informe profundo acerca de conspiraciones detrás del 11 de septiembre. También vamos a tener un caso realmente extraño de unos supuestos seres extraterrestres que estarían atacando a pobladores de Loreto, Perú. Y también vamos a tener un informe acerca de cierto tipo de anomalías en los incendios de Hawái. Bienvenidos a Zona Desconocida. Cada año, cuando se acerca el 11 de septiembre, muchos empezamos a repasar este hecho que ya hace 22 años nos dejó una serie de preguntas más que nada, ¿no? Y seguramente todos recordamos qué estábamos haciendo en ese día del 2001. Pero hasta ahora, muchos no sabemos qué es lo que pasó realmente, cuáles fueron las intenciones de detrás. Hay una discusión en curso también, pero además hay una serie de conspiraciones que se siguen discutiendo. Cada año, cuando se acerca el 11 de septiembre, volvemos a buscar explicaciones sobre aquel hecho que cambió el mundo. El ataque contra Estados Unidos, recordado como 11S, sirvió de pretexto para una llamada guerra contra el terror, en la cual, aún hoy, participan muchos países. ¿Pero sabemos realmente quién estuvo detrás de los atentados? Para muchos especialistas, la historia oficial no resiste el más leve análisis. Decenas de científicos de Estados Unidos desafían la historia oficial. Afirman que las Torres Gemelas de Nueva York habrían colapsado por demolición controlada. Al chocar ese avión, cortó esa estructura, porque con esa potencia no hay barra de acero ni estructura de hierro que se resista. A eso le podemos sumar justamente los casi 80.000 litros de un combustible que es el combustible aeronáutico, el Jet A1, que a menos de 50 grados ya se enciende, o sea, es inflamable, altamente inflamable. Si sobre esa estructura a la cual se golpeó a media altura, digamos, se derraman 80.000 litros de combustible que van a bajar en esa estructura por todos los agujeros posibles, pero además se van a inflamar y van a quemar hacia arriba porque el fuego sube. Entonces, estás logrando cortar una estructura, dejar algo inestable arriba que tiene peso, que va a presionar sobre lo de abajo, que también se empezó a incendiar, pero que además perdió estabilidad porque lo cortaste en el medio. Ahí vas a lograr que esa estructura, en algún momento, minutos u horas después del impacto, caiga. Lo que más llama la atención en ese impacto es el derrumbe de las torres en sí, que creo que pasaron algo así, lo busqué, creo que fueron 102 minutos, si mal no recuerdo, lo que demoraron las torres en caer realmente. Entonces ahí, bueno, podemos buscar información, ensayos estructurales, incluso los constructores de las torres tenían una previsión de un impacto de un avión también de características pesadas, y decían ellos que ni siquiera eso podía derrumbar las torres. Las torres cayeron desde la base, y también personas que estaban ahí presentes, y hay documentales al respecto que hablan de escuchar detonaciones. Este fue el primer caso en el cual 2 aviones de pasajeros, o 4, porque en realidad el evento fueron 4 aviones, fueron secuestrados, digamos, y fueron utilizados en el caso de las Torres Gemelas como armas de destrucción masiva. Como te dije, cada uno de ellos tenía la fuerza y la potencia de 1/3 de la bomba de Hiroshima. Con el tiempo, se fueron sumando más y más investigadores, quienes denuncian una serie de incongruencias y muestran varios indicios que llaman mucho la atención, además
de varios hechos sospechosos. Por ejemplo, en la mañana de los atentados del 11 de septiembre, no acudieron al trabajo ninguno de los más prestigiosos banqueros y financieros, quienes todos los días ocupaban las Torres Gemelas. Pero ¿cómo se dio esta misteriosa coincidencia? ¿Cómo se enteraron? ¿Hay alguna lógica que explique esto? Es muy claro que desde hacía tiempo la élite, y sobre todo el componente militar de esa élite, buscaba un expansionismo hacia zonas geoestratégicas muy importantes. Yo adhiero a la teoría de la bandera falsa, del autoatentado. Por otra parte, cualquier día rutinario, en solo 15 minutos, el gobierno habría enviado aviones caza a interceptar cualquier vuelo civil que se desviase de su rumbo. Sin embargo, aquella mañana los mecanismos de respuesta de las fuerzas aéreas estaban desactivadas, y los 4 aviones secuestrados pudieron burlar durante más de 2 horas el espacio aéreo más protegido del mundo. A partir de ese autoatentado, en Estados Unidos se genera un golpe de Estado técnico. ¿Qué es un golpe de Estado técnico? Bueno, que quienes están gobernando, con la excusa de determinada situación de carácter catastrófica, de conmoción interna, legislan vulnerando el Estado de Derecho, vulnerando la Constitución de ese país, pero cuando ese país tiene un predicamento o un dominio a nivel mundial, proyecta ese Estado inconstitucional, tiránico, dictatorial hacia el resto de la humanidad. 7 semanas antes, Larry Silverstein, propietario del World Trade Center, habría contratado un seguro con 22 compañías distintas que cubría daños de propiedad e interrupción de los negocios. Además, grandes empresas localizadas en las Torres Gemelas habrían operado sospechosamente en acciones de las líneas aéreas afectadas en el atentado días antes. Y ninguno de los altos ejecutivos de esas compañías estaba en su oficina a la hora fatal. La política es fundamentalmente conspirativa. ¿Qué se entiende por conspiración? Bueno, cuando varias personas se ponen de acuerdo en determinado plan, urden un plan, y ese plan tiene elementos inconfesables, elementos ilegales, elementos negativos para el resto de la sociedad. Esa es la característica de la conspiración. Hechos realmente extraños estamos viendo. Pero ahora en esta segunda parte que vamos a ver también cómo el derrumbe de la Torre 7, anexa a las Torres Gemelas, también fue anunciada varios minutos antes de que esto sucediera. Esto, para muchos, significa que todo esto ya estaba planificado. Más datos inquietantes siguen conociéndose sobre el 11S. El edificio lindero, conocido como Torre 7, de 47 pisos, que no fue afectado por ningún avión, implosionó a las 17:20 de la misma manera que en una demolición controlada. Increíblemente, hubo medios televisivos que informaron del derrumbamiento 20 minutos antes de que sucediera. Ese avión, al golpear contra una de las torres, genera una energía, por la vieja fórmula de masa por velocidad al cuadrado dividido 2, de la energía, genera una energía comparable aproximadamente a una explosión de unas 4.500 toneladas de explosivos. Rápidamente el FBI, una vez pasado el atentado, informó que identificaron a varios secuestradores y que habrían encontrado el pasaporte de algunos de ellos. Pero cuando se investigó, descubrimos que de los 16 supuestos secuestradores, 9 estaban vivos en Arabia Saudita. El más curioso fue el hecho de encontrar el pasaporte de Ali Aka en un montón de escombros de no sé cuántos miles de toneladas de hierro incandescente. Y un policía del FBI, ¿qué es esto? Pasaporte sanito. ¿De quién es? De Ali Aka. Si vamos al terreno puramente físico, y suponemos que
ese pasaporte estaba en la cabina del avión y la cabina del avión quedó dentro de la estructura encendida, ¿ah? Porque no se encontró restos de la cabina del avión porque estaban todos carbonizados. Entonces es imposible. Centenares de pilotos testifican que ni los mejores profesionales podrían repetir aquellas maniobras sin el empleo de un sistema de guía y control remoto. Además, es imposible creerse que, aunque nada sobrevivió, ni siquiera las cajas negras, solo el pasaporte de un terrorista resistió. Lo de las Torres Gemelas, habiendo estado en Nueva York también, entiendo que son dos prominentes construcciones que no son tampoco muy difíciles de apuntar y de embocarle, si se quiere, como decimos nosotros, ¿verdad? Y dirigir una aeronave hasta ahí, pero sí entiendo que el que estaba más entrenado de los pilotos era el que volaba el 757, que se estrella en el Pentágono. Y ahí sí fue donde más me llamó la atención todo lo que se produjo, porque las Torres Gemelas, en cuanto a impacto, en cuanto a vuelo del avión, no se me hace tan difícil que se pueda gobernar un avión para realizar esa maniobra. Desde mi punto de vista como piloto, entiendo de que la maniobra en sí, de que el cambiar la trayectoria de un avión comercial de esas características, conociendo yo cómo vuela eso, que hay que cargar una computadora, conociendo también la diferencia que hay entre ver la ciudad desde la calle y ver la ciudad desde el cielo, desde el momento en que ellos toman control de la aeronave hasta poder localizarse y proyectarse hasta el Pentágono en particular, no es algo tan sencillo. Desde el aire, desde la altitud, todo se ve muy pequeño. Una investigación a fondo de los eventos del físico Stephen Jones, profesor de la Universidad Brigham Young, concluyó que la explicación oficial para el derrumbe de los edificios resulta improbable según las leyes de la física. Jamás en la historia se ha derrumbado un edificio de acero y hormigón debido a un incendio, y tampoco hay precedente histórico de un colapso simétrico y a la velocidad de caída libre, salvo en demoliciones controladas. El impacto del avión seguramente debilitó toda la estructura, sobre todo cortó la estructura. Creo que si ajustamos el ojo un poquito, podemos darnos cuenta, por lo menos aquellos que tenemos experiencia en aviación, de que algo no nos cuadra en este sentido. O sea, básicamente la estructura la proveía el acero, no el hormigón. ¿Ah? La diferencia, por ejemplo, con el Empire State es esa. El Empire State es una estructura de hormigón. Las Torres Gemelas eran una estructura más hecha de acero, que le permitían en el piso 110 tener una oscilación cercana a los 4 metros cuando había vientos muy fuertes. O sea, podía oscilar 4 metros hacia un lado y otro. Para haber tenido ese acceso y poner cargas suficientes para tirar 110 pisos de metal, los cuales tenés que cortarlos en secuencia para que caigan en forma vertical, habría requerido meses de trabajo. Mientras atacaba en Nueva York, en Washington, supuestamente otro avión comercial impactaba el Pentágono, pero curiosamente, lo que impactó al centro militar más seguro del mundo no fue grabado por ninguna de las 45 cámaras de video del edificio, y las imágenes grabadas por 3 comercios colindantes fueron inmediatamente requisadas por el FBI, mientras que varios testigos declaran que no fue un avión, sino un misil. Lo que impactó produjo un solo agujero que penetró 3 de los 5 anillos concéntricos del Pentágono sin dejar ni rastro de un avión. Desde el punto de vista del pilotaje en sí, en las Torres Gemelas lo veo posible para pilotos con poca experiencia, pero la maniobra exclusivamente del Pentágono con el 757, aunque el piloto sí, por lo que entiendo, había tomado lecciones de vuelo para aviones pesados, la entiendo mucho más complicada. La energía que tiene un avión en descenso para lograr impactar contra el Pentágono de forma casi horizontal, ¿verdad? Porque no se proyecta de una forma oblicua o inclinada. Creo que esa trayectoria que tiene que lograr desde quebrar su planeo
y volar horizontalmente para impactar en el costado del Pentágono, tiene que haber dejado a su paso una estela de destrucción mucho mayor a la que dejó realmente. Y la cantidad de los restos tiene que ser igual a la cantidad de material del que está compuesto el avión. En realidad, el choque o el atentado contra el Pentágono con un avión de similares características es bastante increíble. Punto. Si uno le busca la posible lógica a ese atentado, primero tenemos que decir que las alturas de los edificios son diferentes. Las Torres Gemelas tenían 110 pisos, que son más de 300 metros de altura. Entonces, un avión de esas características tiene sustentación a 150, 200 metros de altura, porque es como cuando viene aterrizando. Entonces puede chocar, lo bajan a esa altura y aceleran y choca. Ahora, chocar contra el Pentágono, que tiene una altura de unos 6 pisos, el avión tiene que venir carreteando, porque de otra forma lo que va a chocar va a ser el tren de aterrizaje o quizás alguna parte de abajo del avión. Chocar de frente contra la pared de un edificio de 6 pisos, un avión de las características de un 767 que tiene aproximadamente unos 12 metros de altura con el piso, es poco creíble. La gente tiene que saber, porque no todos hemos subido a un avión y a un avión de gran porte, 70 toneladas, que se desplaza aproximadamente a 700 kilómetros por hora, y que si uno ve las fotos, los faroles que rodean al Pentágono están todos intactos. No se encontró un tornillo de avión. Por lo tanto, evidentemente, no cierra allí, no se estrelló un avión. Tienes que tener un control de velocidad, tienes que tener lo que se llama un quiebre del planeo y un vuelo horizontal. Y sí, la distancia que debe recorrer el avión es alta. No creo que ese piloto, con su experiencia, pudiera haber realizado la maniobra de aproximación como corresponde, a la velocidad que corresponde para hacer o para recorrer una distancia más corta dentro de un vuelo controlado para un avión 757. Pero tal vez el dato más macabro de todos es que en septiembre de 2000 ciertos elementos del gobierno estadounidense habrían publicado un informe en el que aseguraron: nuestra propuesta de militarización será lenta, sin un nuevo evento catastrófico y catalizador como el nuevo Pearl Harbor. Entonces, ¿quiénes estaban interesados en que todo esto sucediera? Se pueden interceptar las comunicaciones, se puede detener gente, se puede hacer allanamientos. Toda persona sospechada de terrorismo, porque ese es el fundamento que emerge del autoatentado. Esto fue un atentado de Al Qaeda, esto fue un atentado de Bin Laden. Pero hay una resolución de la ONU del 2001, que es la resolución 1373, por la cual los países miembros de la ONU aceptan que en caso de investigarse el terrorismo en territorio nacional, intervengan autoridades de Estados Unidos bajo este marco normativo. Es decir, es una suerte de extensión, es una suerte de luz verde que le da la ONU a Estados Unidos para expandir, proyectar su marco jurídico dictatorial, tiránico, liberticida, a todo el planeta. Tema realmente inquietante y macabro que mencionamos en estos informes. Agradecemos también a quienes participaron de este informe dando sus testimonios. Seguramente es un tema que seguirá en investigación y tarde o temprano en algún momento llegaremos a alguna verdad, a alguna conclusión al respecto. Más adelante, en un rato, vamos a tener estos dos casos, uno referido a Perú, en donde denuncias de varios pobladores dicen que habrían sido atacados por seres extraterrestres.
Recuerden que nos pueden seguir por las redes a través de Zona Desconocida en Facebook, Zona Desconocida también en YouTube y en Instagram pueden buscarnos como Zona Desconocida ZD. Ahí pueden seguirnos y enviarnos también casos, situaciones, videos que quieran que nosotros compartamos. Vamos a estar hablando acerca de un caso que en los últimos tiempos se hizo notorio. Es el caso de una población en Perú, en Loreto, Perú, de una tribu que justamente empezó a recibir cierto tipo de amenazas hasta que en cierto momento empezaron a denunciar ataques. Pero estos ataques no eran referidos a personas, eran referidos por, según ellos, seres extraños y algunos afirmaban que eran seres extraterrestres. Vamos a ver cómo lo planteaba la televisión peruana. Las noches se han vuelto aterradoras para los habitantes de la comunidad indígena Iquitu, ubicada en la provincia loretana de Maynas, en la región Loreto. Episodios como este se repiten casi a diario en este lugar. Luces que vuelan unidireccionalmente, acompañados de espeluznantes gritos. Según los moradores de esta comunidad, en medio de la oscuridad aparecen seres extraños a quienes denominan pelacaras, que los atacan salvajemente, desgarrando sus rostros con afiladas armas. Incluso, tal como registraron en este video, una adolescente logró escapar de estos supuestos seres y terminó con un pequeño corte en el cuello. No le van a agarrar. Talía, reacciona, hija. Talía, reacciona, hija. Tras estos escalofriantes relatos y denuncias, un equipo de la policía y la Marina de Guerra del Perú llegó a la zona para realizar una inspección. Para el periodista radial Rubén Mesa, esta no sería la primera vez que escucha de estos ataques, principalmente en la zona rural de la región, donde rápidamente se genera una histeria colectiva. Hemos tenido la posibilidad de que dos pobladores desde el distrito del Alto Nanay han llegado a la radio para poner en conocimiento de las autoridades la preocupación de la comunidad en torno a la presencia de hechos bastante insólitos. Realmente es un caso extraño este, ¿no? Y cuando empezamos a investigar un poco nos empezamos a dar cuenta de algunas cosas que no cerraban. Consultamos a Jorge Umia, nuestro colaborador, y esto es lo que nos decía. En la zona selvática de Perú lo que se hablaba mucho era de algo que se denomina y que mencionan como una acción de los pelacaras. ¿Qué son los pelacaras? Los pelacaras es una figura que en realidad ya viene mencionada de tiempo atrás, incluso de cierta forma hasta en la época prehispánica, porque en su momento los indígenas de la zona consideraban que los misioneros lo que hacían era obtener de los locales la grasa de los cuerpos para realizar luego con eso ungüentos y cosas que le beneficiaran para la salud. De esa época ya se habla de que ciertos individuos obtenían la grasa del cuerpo de las personas ahí, de los indígenas, para su beneficio propio. Ese concepto se fue trasladando hasta hoy, obviamente con distintos responsables, ¿no? Lo que se cuenta, muchas personas adjudicaban que lo que sucedía ahí eran individuos, pelacaras, que lo que querían hacer era secuestrar a la gente de ahí del lugar para poder sacarles la grasa corporal. Se denomina pelacara porque una de las acciones es quitar toda la parte de la piel, justamente de la cara, y es por eso que se encuentran ocasionalmente, que es un hecho real,
algunos cadáveres que lo que les falta es toda la piel que recubre el rostro. Entonces lo que se pensaba que todo este accionar que provocó esta gran movida ahí en Perú era de estos personajes que querían atacar a los locales. Pero ¿qué pasa? También cayó en un momento puntual donde el fenómeno ovni extraterrestre está en boga, lo cual se sumó a las declaraciones de los testigos. ¿Qué contaban algunos testigos? Que lo que habían visto eran unos seres que estaban subidos como arriba de unas plataformas, que tenían unas luces rojas en los pies, esas plataformas, con un traje plateado bien ceñido al cuerpo, con un casco, una especie de casco, y unos ojos amarillos, suspendidos más o menos a 1 metro del suelo, y quienes atacaban a los pobladores de la zona, que incluso tomaron acciones contra ellos a tiros, golpes, ¿no? Con las escopetas, tratando de repelerlos, pero que no habían obtenido ningún tipo de resultado. Toda esa mezcolanza del tema extraterrestre, las declaraciones de los testigos, más la tradición oral de los pelacaras, se presentó y se mezcló ahí, en esa zona, lo cual llevó a que no se supiese bien qué era lo que sucedía y a la intervención posterior de la policía y del ejército. Las conclusiones finales a las que se llegaron fueron las siguientes: que había un grupo de mineros ilegales que, utilizando ese mito, vamos a llamarlo así, de los pelacaras, lo que querían hacer era asustar a la gente para que abandonaran la zona y a su vez obtener el rédito de las prospecciones en el terreno. Que estos personajes estaban puestos como sobre unos drones o utilizaban drones y que con ello asustaban y a su vez usando como unos jetpack que se les llaman, ¿no? Que es un dispositivo donde una persona se puede subir para moverse o sostenerse en el aire, digamos, ¿no? Mecánicamente. Esa es como la conclusión oficial. Los jetpack no sirven, no son utilizables en absoluto en una zona selvática. Necesitan espacio para maniobrar y ahí, de la manera que las personas describen que se movían, no tienen cabida, no sería lógico utilizar algo así, ¿no? Por eso queda pendiente ahí qué era esa figura, pendiente de aclarar, ¿no? Que era esa figura que algunas personas decían haber visto y atacado a tiros, que estaba como encima, a 1 metro, encima de unos pequeños dispositivos, con ojos amarillos, cascos, luces, con un traje plateado. Eso quedó ahí sin resolverse. Fue como una especie de resolución rápida al tema de la minería ilegal, adjudicándole todo al tema de la minería ilegal, que sí es un asunto muy real. Es increíble a lo que puede llegar el ser humano por cuestiones de ambición muchas veces, ¿no? Agradecemos a Jorge Umia para haber aclarado este tema. Vamos a continuar con otro tema también controvertido, trágico, que fueron los incendios en Hawái. Para muchos simplemente se trató de una tragedia que tuvo que ver con la propia naturaleza, pero sin embargo hay cosas detrás que son bastante oscuras. Vamos a verlo. Hawái se enfrentó a su peor desastre natural registrado en la historia, con catastróficos incendios en la isla de Maui. El fuego, impulsado por fuertes vientos de la sequía y el huracán Dora, dejó cientos de muertos y devastado el pueblo turístico de Lahaina, obligando a miles de personas a evacuarse. Estos incendios ya se consideran el segundo desastre más mortífero en los últimos 100 años en Estados Unidos, después del incendio de California en 2018. Aunque los bomberos intentaron contener parte del incendio, la destrucción fue impresionante. Cientos de personas se tuvieron que refugiar en el océano durante horas, tapando con ropa mojada su nariz y boca debido al humo que los invadía. Los incendios, que comenzaron el 8 de agosto de 2023, aún no tienen causas oficiales determinadas. También se presentó una demanda que acusa a la empresa eléctrica principal de Hawái por líneas caídas tras el huracán Dora.
Unos días después se mostró en los medios un video de cámara de seguridad en el que se ve el supuesto comienzo del incendio por un rayo en la noche, prendiendo una zona arbolada. Pero cuando investigamos pudimos detectar que este principio de incendio fue neutralizado a las pocas horas por vecinos y bomberos. Los daños afectaron más de 3.000 propiedades en La Jaina. Sin embargo, lo asombroso y misterioso viene de tantos videos de usuarios en redes que muestran cómo varias casas fueron incineradas a pesar de que los árboles y vegetación cercana quedó intacta. ¿Cómo es posible que esto suceda? Tras la retirada del fuego, otro misterio aparece. Una iglesia se encontró milagrosamente en pie, desafiando las llamas que pulverizaron la ciudad turística y redujeron a cenizas gran parte de su entorno. Pero tal vez el misterio más grande e inquietante que mostraron varios usuarios en redes es la misteriosa aparición de extraños rayos en diferentes puntos que iban generando nuevos focos de fuego, unos rayos directos, lineales y muy diferentes a los de las tormentas eléctricas, como si algo o alguien estuviera provocando tan terrible tragedia. ¿De qué se trataron estos rayos? ¿Los incendios fueron provocados por alguna tecnología desconocida? Y si fue así, ¿quiénes son los responsables? Ahora estamos en las conspiraciones de los incendios quirúrgicos. Porque tuviste que en Hawái hay cosas que no cierran desde el punto de vista de la física. Un auto totalmente calcinado y a 20 centímetros césped y un árbol frondoso. Las casas de los mega ricos no se tocaron. Se tocó la faja posterior, que dicho sea de paso, BlackRock dice que tenía intenciones de grandes emprendimientos inmobiliarios. Más allá de estas especulaciones, se trata de una terrible tragedia y de ser así, estaríamos ante un escenario totalmente oscuro y tenebroso. Si esto es así, como mostramos en este informe, realmente es más que oscuro. Vamos a seguir este tema también más adelante. Los volvemos a invitar a seguirnos en nuestras redes a través de Zona Desconocida en Facebook, Zona Desconocida también en YouTube y también en Instagram como @ZonaDesconocidaZD. Quiero invitarlos a mis actividades. Ustedes saben también que me dedico a instruir a través de cursos, talleres, cierto tipo de actividades de carácter mental. Quiero invitarlos a través de las redes, a través de @HenryHelenser en Instagram, o si no, soliciten la agenda de actividades a través del WhatsApp que está apareciendo en pantalla. Vamos a ir a otro informe. En este caso, referido a, dentro de este marco de cambio de paradigma con respecto al fenómeno ovni, al fenómeno extraterrestre, que está sucediendo en todo el mundo y que los gobiernos están abriendo, hubo una reunión en el Congreso mexicano en donde asistieron varios especialistas de todas partes del mundo. Pero uno de ellos, el periodista especializado Jaime Maussan, de gran prestigio, gran recorrido también, presentó en esa ocasión 2 momias que según él no serían humanas. Hay que aclarar que esas momias ya vienen siendo discutidas, son del 2017, vienen siendo discutidas por el ámbito científico, pero vamos a ver este informe en donde Jorge Umia, nuestro compañero, nos relata toda la cronología de este fenómeno, de este caso. En el año 2016 ya se conocen y ya fueron presentadas estas figuras. No solo estas pequeñas que se vieron allí, sino otra más grande, de aproximadamente 1,60 m, 1,70 m, en una posición con los brazos, las piernas contra el tórax y abrazando con los brazos en las rodillas, e incluso otras más pequeñas, o sea, no fueron simplemente estas, que fueron recuperadas o sacadas del sitio donde estaban, una cueva, por un huaquero. Un huaquero es una persona que básicamente lo que hace es profanar sitios arqueológicos, tumbas, para obtener de allí elementos y venderlos en el mercado negro. Eso es, en líneas muy simples, lo que hace un huaquero. Aparentemente estas figuras están en ese estado porque la diatomea, un elemento que estaba presente en una de esas cuevas, facilitó
a que se produjese ese estado al que llegaron y se mantuvieron. Desde Perú, el Ministerio de Cultura y otros organismos indicaban que no, que lo que pasaba allí es que eso era un fraude, que eran figuras que tenían elementos que estaban pegados con goma, con un pegamento, para tener esa apariencia humanoide y que habían sido hechos con restos de otras momias y de animales. Aparentemente, también por lo que comentan allí, estudios fueron realizados por doctores de la Universidad de San Petersburgo en Rusia, que también adjudicaban que eso que se veía allí, lo que presentó Maussan en México, era un cuerpo real que no había sido armado. Lo mismo que la Universidad Nacional de México, que lo que dice es que ellos autentificaron que esos restos que evaluaron y que estudiaron le fueron llevados sin saber ellos de dónde venían esas muestras y que establecieron sí que aproximadamente tenían 1000 años de antigüedad, pero que en ningún momento tuvieron los cuerpos adelante como para estudiarlos. Sigue sin estar claro, pero ¿qué pasa? Uno de los doctores que estuvo presente en esa audiencia es un médico forense que trabaja hace muchos años en la parte de medicina de la Armada de Perú. O sea, él está allí como médico y mostrando distintos estudios, rayos X, tomografía, que según lo que decían ahí, mostraban que esos cuerpos no son armados, sino que son parte de un ser que en un momento vivió. Esas placas, esas radiografías, tomografías, muestran a un organismo que tiene unos huesos que son huecos, también cabe decirlo, que no presentan ni pegamento, ni grapa, ni ningún método de atadura, que uno de ellos tiene esos 3 huevos en su vientre y otro una placa aquí sobre el pecho y que obviamente no corresponden a nada humano, ¿no? Pero también hablaron de otras 2 cosas. Una, que lo que corresponde a las articulaciones, tanto de las rodillas como de la parte de la cadera y de los tobillos, les mostraba, según sus apreciaciones, que ese ser, si hubiese estado vivo, no se hubiera podido mover. ¿Por qué? Porque la manera en que estaban conectados los huesos de las piernas, además entre sí, con el tobillo, con el pie y con la cadera, no era funcional. Segundo, que la forma de las costillas que estaban allí, que se les presentaban, eran además muy extrañas y que incluso entraban dentro de la cavidad donde estaba la médula, lo cual les parecía muy extraño porque no tenían por qué estar ahí salvo que hubiera una compresión del terreno. Y que además, por la forma que era la cavidad torácica, no hubiera sido posible respirar como respiramos nosotros, porque no se podría expandir, ya que no tiene esternón, nada que le permita una flexibilidad o algo como para tomar oxígeno de una manera que respiráramos nosotros. Hoy estuvimos viendo algunos casos que pueden habernos llegado de diversas maneras, ¿no? Con respecto a nuestras emocionalidades, ¿no? Primero, recordando aquel hecho trágico acerca del 11 de septiembre, recordando quiénes podrían haber estado detrás, descubriendo tal vez que se pudo haber tratado de autores que no teníamos en cuenta, hablando acerca de una parte muy oscura de la humanidad, seguramente. Muchas personas, y también hemos visto un caso en el que, salvando las distancias, cierto tipo de personajes o de intereses atacan a otro grupo de personas simplemente por dinero, básicamente. Muchas personas, cuando nosotros planteamos estos temas, les cuesta creer de que la corrupción sea tal, de que haya un poder oscuro tan poderoso que sea capaz de matar a miles de personas, de mantenernos en la ignorancia, de mantenernos muchas veces inclusive en la enfermedad y en la pobreza, simplemente para mantener el control. Les cuesta creer a muchos. Ahí juega un poco la disonancia cognitiva, ¿no? Que es algo que nos pasa a muchos, que no entra en nuestro sistema de creencias. Pero tal vez para entender esto deberíamos ejemplificarlo.
y les voy a contar una historia personal que yo vi de primera mano, en forma muy cercana. Un joven, un matrimonio de hecho, que para preservar, vamos a llamarle Juan, tenía una frutería, una verdulería. Juan, con mucho esfuerzo, trabajaba todos los días junto con su señora. Tenían 2 hijos, uno de 2 años y otro de 4 años. A 2 cuadras había otro señor que tenía otra verdulería, que vamos a llamarlo Pedro. Pedro se hizo amigo de Juan, lo visitaba. Pedro tenía la posibilidad de tener empleados, entonces tenía algunos ratos libres y se iba a visitar a Juan, compartían algunas tardes, conversaban. Se preocupaba inclusive por los niños, por los hijos de Juan. Pero a Juan le pasaba algo. Juan, cada vez que traía mercadería, se le deterioraba, se le echaba a perder rápidamente, cosa que no le pasaba a Pedro en su verdulería. Les recuerdo, estaban a 2 cuadras nada más. Pedro le decía, pero bueno, será el proveedor, le recomendaba a otro proveedor, y pasaba el tiempo y siempre que Juan traía mercadería, al poco tiempo se le echaba a perder. No entendía por qué, y a Pedro no. Poco tiempo después se empezó a enfermar el hijo de 2 años, la hija de 4 años. Llegaron a estar internados los hijos de Juan. Y Pedro se preocupaba, decía, qué raro, ¿qué será lo que te está pasando? A veces inclusive llegó a teorizar de que había algo energético, alguna brujería tal vez. En cierto momento, cuando la tercera vez que los hijos se enfermaron, los hijos de Juan, empezó a sospechar algo. Cuando empezó a sospechar algo, pasó toda una noche detrás de la ventana. Era una época en donde las mercaderías, la fruta, las verduras, simplemente en la calle expuestas, las tapaban con un trapo. Y ahí quedaban toda la noche. Nadie las robaba. Pasó toda la noche Juan, sospechando que algo estaba pasando con la mercadería que traía. Ese día había traído nueva mercadería. Entonces dijo, me voy a quedar. ¿No será que algo está pasando aquí afuera que me está echando a perder la fruta? Se quedó. Cuando entró la madrugada, pasó algo que realmente lo sorprendió, que no esperaba. Ve en la oscuridad de la noche que aparece Pedro, con un producto químico que ni siquiera vamos a nombrar. Se lo echaba a la mercadería de Juan y se iba. Ese producto químico le echaba a perder la mercadería. Juan ignoraba todo esto. Y Pedro, quien se supone que era el amigo, sabía lo que estaba haciendo y sabía también que lo que producía era la enfermedad de los hijos de Juan. Imaginemos ahora a una persona como Pedro en un puesto de poder, en una empresa, en una corporación, en el gobierno o entre los militares. Ese nivel de corrupción existe, es inherente al ser humano. Ese nivel de oscuridad es también quienes muchas veces gobiernan en nuestro mundo. Entonces muchas veces cuando alguien me dice, no, yo no puedo creer de que alguien haya hecho tal barbaridad, un autoatentado, o no puedo creer que alguien esté fumigando los cielos sabiendo que debajo hay seres queridos. Yo me acuerdo de Pedro en ese momento. Todos somos Juan, de cierta manera, y hay muchos Pedros en el poder que tenemos que ir descubriendo. Tenemos que ir descubriendo y sacándolos de esa justamente zona desconocida en la cual están refugiados. La semana que viene vamos a tener nuevos temas, investigaciones sobre esos temas que a ustedes les gusta que nosotros investiguemos. Hasta la semana próxima.